Hola, bienvenidos a esta guía de introducción a los sistemas Warhol de EVE Online. Con esta guía pretendo daros unos conocimientos básicos que os sirvan para comenzar en la exploración de estos sistemas. Antes de nada quería deciros que esta guía la podéis encontrar en un formato escrito en mi web. La encontraréis en la descripción y encontraréis también alguna información que yo no voy a tocar en esta guía. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar dos términos que tenemos que tener en cuenta. Normalmente cuando se habla en EVE Online se suele usar la palabra Warhol para referirse a los dos términos y por el contexto entendemos si es uno u otro, pero realmente existen dos términos que tenemos que tener muy claros. Uno es Warhol y el otro es Warhol Space. El Warhol es una conexión entre dos sistemas que actúa de forma muy similar a las Stargate que vemos normalmente en EVE. La diferencia es que los Warhol tienen un tiempo de vida determinado y una cantidad máxima de masa que puede pasar a través de ellos, así como ciertas restricciones del tipo de nave que puede atravesarlos en lo que al tamaño de la nave se refiere. Una vez que llega a su límite de masa o tiempo, el Warhol desaparece. Otra característica es que los Warhol no se muestran en el overview, igual que hacen las Stargates a una distancia. Para encontrarlos tenemos que proveer las signatures que salen en el sistema y localizarlos. Estos Warhol pueden llevarnos a otro sistema conocido, ya sea de nullsec, lowsec o highsec, y además podría llevarnos a un Warhol Space, que es de lo que vamos a hablar a continuación. Warhol Space es un sistema desconocido, no se encuentra dentro del espacio conocido de EVE. Debido a esto, como es de esperar, al no ser un sistema conocido y no tener accesos por las Stargate normales, aquí no hay ningún NPC que nos pueda defender, como podría ser Concord. Esto hace que el sistema se comporte en cuanto a agresiones como un nullsec. Cualquiera puede atacarte y no se va a ver afectado su security status ni va a socorrerte ningún NPC. Otra característica de los Warhol Space es que el local no funciona como en el resto de EVE. Dentro de los sistemas de Warhol Space, el chat local solo muestra al jugador o jugadores que hablen por este chat. Es decir, que aunque haya muchísimos jugadores en el sistema, el local va a salir vacío, excepto si alguien hablará por él. Estos sistemas también tienen otras características especiales según de qué clase sean o según de qué efecto se componga el sistema, pero de esto vamos a hablar un poco después. A grandes rasgos, estas son las diferencias que hay entre un Warhol y un Warhol Space. Como os dije anteriormente, en la práctica no se usa la palabra Warhol y Warhol Space. En ambos casos se utiliza Warhol a secas. Lo normal es que por el contexto entendáis si se refiere a uno u a otro, pero como este es una guía y quiero que os quede todo lo mejor explicado posible, quería diferenciarlos y que entendáis realmente cuáles son los auténticos términos. Como hemos dicho, los Warhol hacen la función de Stargate, con la diferencia de que pueden ir a cualquier sistema de cualquier seguridad, ya sea de espacio conocido o de desconocido, como son los Warhol Space. Para que entendáis, las Stargate son unas construcciones que generan un Warhol estable entre dos puntos y los dejan conectados permanentemente. Los Warhol que podemos encontrar y proveer en EVE Online son el mismo fenómeno, solo que ha salido de forma esporádica y no está estabilizado permanentemente por ninguna estructura.
Los wormhole van a tener unos límites de vida que van a estar dados por un tiempo y por una masa. El wormhole va a tener X horas de apertura. Según el tipo de wormhole va a tener unas horas o otras horas, dependiendo. Cuando ese tiempo llegue a 0, el wormhole se va a cerrar. Otro límite que va a tener va a ser la masa. Por ejemplo, un wormhole que tenga 100 millones de masa, si le pasamos una nave a través de él que tenga 10 millones, solo va a poder pasar 10 veces. En cuanto pase 10 veces, esa masa máxima se va a consumir y el wormhole se va a cerrar. Otro límite que tiene es qué tamaño de nave va a poder atravesar el wormhole. Este tamaño de nave también va a venir dado por masa. Es decir, el wormhole, por ejemplo, puede limitar las naves pequeñas, las medianas, las grandes, eso lo veremos ahora. Por ejemplo, naves que tengan 10 millones de masa. De 10 millones de masa hacia abajo van a poder pasar, pero de 10 millones hacia arriba no pueden pasar. Es un límite sin más sobre el tamaño. Para que os quede un poco más claro, imaginaros un puente elevadizo. Un puente elevadizo, cuando levanta sus rampas, sería como que se cerrara el wormhole. Los puentes elevadizos tienen una serie de horas en la que sus rampas están totalmente rectas y se puede pasar por ellos. Ese tiempo equivaldría al límite de tiempo de vida del wormhole. Luego tenemos el tamaño de nave que puede pasar a través del wormhole, que viene dado también por masa. Si nosotros lo derivamos hacia el puente, imaginaros que sería el ancho del carril. Si nosotros llevamos un camión que fuera muy ancho, no podrá pasar el puente, pero si llevamos una bicicleta, sí podría. El otro límite, que es la masa máxima que permitiría pasar hasta que el wormhole se cierre, es como si dijéramos que este puente elevadizo va a soportar que pasen X kilos como máximo por encima de él y luego se va a derrumbar. Pues el wormhole sería lo mismo. Nosotros pasaríamos el camión 10, 20 o 100 veces las que hiciera falta para que este puente se cayera, y en el wormhole sería a base de pasar naves. Cuando pasemos las suficientes naves como para que esta masa se consuma, el wormhole se cerrará. Esta manera de cerrar el wormhole es lo que se conoce como rolear. De esto no voy a hablar mucho en la guía, pero básicamente para que entendáis el concepto, lo que se basa es en saber qué wormhole tenemos, saber cuál es la masa máxima que tiene de paso y coger una nave y pasarla con la masa justa para que cuando pasemos X veces este wormhole se cierre. De esta manera conseguiremos cerrar el wormhole cuando nosotros queramos, ya sea porque nos interesa que salga otro wormhole, porque nos interesa cerrarlo porque esa conexión puede provocar que nos entren hostiles, o por ejemplo que estemos buscando una salida a espacio conocido por mover assets y la que tenemos en ese momento no nos interesa. Esto se hace entrando en juego con las estáticas, que es una cosa que vamos a hablar después. En la imagen que estáis viendo a continuación, os muestro lo que veríamos si hiciéramos showinfo a un wormhole. Como podéis ver, hay 5 frases bastante claras. Si nosotros estiramos totalmente el panel, veremos 5 frases. La primera es la frase que sale normalmente en cualquier wormhole, esa no nos interesa, pero las siguientes 4 sí nos interesan. La primera es la que nos va a determinar por qué tipo de frase ponga el destino. La tercera nos va a decir el tiempo que le queda hasta que se cierre. La cuarta nos va a decir la masa máxima que le queda para que ese wormhole se cierre. Y la última nos va a decir el tamaño de las naves que van a poder pasar por él. Bien,
La única manera de saber el tiempo exacto y la masa exacta que tiene este tipo de Warhol es mirar el código del Warhol. Si vosotros os fijáis, justo al lado de la imagen del Showinfo pone Warhol C247. Hay páginas en internet en las que podemos meter ese código C247 y nos va a decir qué tipo de Warhol es. Ese número va a determinar el tiempo máximo que va a tener el Warhol abierto, la masa máxima que va a aguantar atravesar a través de él, el tamaño máximo de las naves y el destino. Según qué frase ponga en cada una de ellas, vamos a saber diferentes cosas. Os voy a poner en la pantalla, por ejemplo, de la frase destino, la frase que corresponde a cada destino. La primera es la que pondría si el Warhol fuera a high-sec, la segunda si fuera a low-sec, la tercera a null, la cuarta daría a un Warhol Space de clase C1, C2 o C3, la siguiente nos diría que va a C4 o C5 y la última frase nos determinaría que da a un Warhol Space de clase C6. Bien, dentro de estas últimas, el C1, C2 y C3 y la posibilidad de C4 o C5 es una cosa que podremos saber metiendo el código en estas páginas que os comento. Si nosotros no buscamos en internet, solo viendo estas frases ya sabemos cuál es la posibilidad. Podemos ir a un C1, C2 o C3 o a un C4 y C5. Si nos saliera cualquiera de las otras frases, sabremos a ciencia cierta a dónde vamos, a high, a low, a null o a un Warhol Space clase C6. La siguiente frase que nos encontramos en la descripción del Warhol al hacer Showinfo es el tiempo. El tiempo que va a durar abierto. Una vez que acabe este tiempo, el Warhol se cerrará. Hay 4 frases. La primera de ellas es cuando le queda al Warhol más de 24 horas. La segunda, menos de 24 horas. La tercera, menos de 4 horas. Y la última es que está ya cerrándose. No se cierra instantáneamente. Una cosa que tenéis que saber sobre el tiempo es que hay Warhols que duran más horas y hay otros que duran menos horas. Por ejemplo, la duración normal de un Warhol es 16 horas por norma general, pero los hay que duran más horas y los hay que duran menos. ¿Qué quiere decir esto? Que si vosotros os encontráis un Warhol que su tiempo máximo de apertura es 16 horas, jamás al hacerle Showinfo vais a encontrar la primera frase que os muestre. Siempre en los Warhol la frase Natural Life va a ir desde las 4 horas hasta el cierre del Warhol. Esto os puede ser de utilidad, ya que si vosotros encontráis un Warhol que tenga cualquiera otra de las frases, siempre y cuando no veáis la frase Natural Life, sabéis que por lo menos durante 4 horas vais a poder estar tranquilos. ¿Por qué? Porque si vosotros llegáis y no ha salido todavía la frase Natural Life, quiere decir que está entre las 4 horas últimas y entre las máximas del Warhol. Aunque vosotros no sepáis si de las 16 horas que hay por norma general, si quedan 10, quedan 5 o quedan 7, no lo sabéis, lo que sí sabéis es que todavía no ha entrado en Natural Life, con lo cual sabéis que tenéis un margen de 4 horas para hacer lo que vosotros queráis dentro de ese Warhol.
La siguiente frase es la que determina la masa. Dentro de esta tenemos tres variantes. La primera de ellas significa que la masa es superior al 50% del total. La segunda frase significa que la masa está entre el 50% y el 10%. Y la última significa que la masa que le queda a ese wormhole es menor al 10%. Este dato es muy importante si nosotros queremos rolear, que es lo que os comentaba antes de cerrar el wormhole a propósito. La única manera que tenemos es buscar el código, como ya os decía, de este tipo de wormhole, ver cuál es la masa máxima y echar el cálculo. Según en qué estado se encuentre, nosotros podemos saber en qué estado se encuentra la masa y simplemente hacer un cálculo. Mirar la masa de nuestra nave, mirar la masa que le queda al wormhole y simplemente ir restando, pegar pasadas de un lado a otro y ir restando la masa que le estamos quitando para saber cuánta nos queda, y así cuando llegue a 0 cerraremos a propósito el wormhole. La última frase que nos encontramos es la que va a determinar qué tamaño de nave va a poder atravesar este wormhole. La primera de ellas nos va a dejar pasar cualquier tipo de nave, exceptuando los titanes y los supercarriers. La siguiente nos va a dejar pasar naves hasta Battleship y la Orca. La siguiente nos va a dejar pasar naves hasta Battlecruiser. Y la siguiente nos va a dejar pasar las naves más pequeñas, las fragatas y los destructores. En este tipo último podremos pasar un Heavy Interdictor, pero solo por una circunstancia. Tenemos que estar con él con la burbuja abierta. El módulo que abre la burbuja en el Heavy Interdictor tiene un efecto que hace que se le reduzca la masa en un porcentaje muy alto, haciendo así que cuando se abre la burbuja, la masa del Heavy Interdictor sea lo suficientemente baja como para pasar por cualquiera de los wormholes. Una característica que tienen los wormholes, a diferencia de las gate, es que cuando los atravesamos entramos en un estado que se llama polarización. Es decir, nosotros solo vamos a poder atravesar el wormhole en una misma dirección cada 5 minutos. Si nosotros atravesamos un wormhole, regresamos e intentamos volver a pasar, no podremos. Tendremos un contador en el propio wormhole que nos indicará cuánto tiempo tiene que pasar para que podamos volver a atravesarlo. Esta es una mecánica que hay que conocer muy bien, sobre todo cuando se entra a un wormhole a intentar hacer PvP, ya que solo podremos pasar en esa misma dirección cada 5 minutos y podemos encerrarnos o incluso hacernos a nosotros mismos caer en una trampa. Como os explicaba al principio, los Wormhole Space son sistemas desconocidos. No tienen ningún acceso común y permanente como en el resto de sistemas conocidos de IF. Las características principales son que solo se puede acceder a ellos mediante el uso de los Wormhole, que es de lo que hemos estado hablando. El nombre de estos sistemas se compone de una J y 6 números. Por ejemplo, J161854. Al ser sistemas desconocidos no van a aparecer en el mapa. Su localización es desconocida incluso aunque estemos dentro de él y abramos el mapa. El local, como os comenté, muestra a quien está dentro solo si habla en el local. Mientras nadie habla en ese chat, el chat va a salir vacío. Esto provoca que nuestra seguridad dependa en gran medida de estar atentos al directional scan.
que nos va a decir las naves que tenemos a nuestro alrededor. Los NPCs que viven en estos sistemas son más difíciles de lo normal. A estos se les conoce como sleepers. Las mecánicas de este Wormhole Space son principalmente las de Nullsec. No hay restricciones de módulos, como por ejemplo las bombas o las burbujas. No se pierde security status por agredir a otros jugadores. Igual que tampoco hay unos NPCs que nos defiendan en caso de agresión, como podría ser Concord. En estos sistemas no hay estaciones, a excepción de Terra, que es un Wormhole Space especial. Como podéis ver, aun siendo un wormhole, tiene nombre propio, además de otras características que no vamos a hablar en este vídeo, pero es un wormhole especial. En el resto de wormholes normalmente se vive en pos o recientemente incluso en una citadel. Ciertos Wormhole Space tienen efectos sobre nuestras naves, a veces en beneficio y a veces en contra, eso dependiendo de la nave que estemos utilizando. Aunque lo habitual es que el sistema no los tenga, hay varios efectos que dependen de la estrella que tenga el Wormhole Space. Nos podemos encontrar actualmente el efecto Pulsar, el Black Hole, el Cataclysm variable, el Magnetar, el Red Giant y el Wall Riot. A la mayor dificultad del sistema, mayor es la influencia de estos efectos, tanto en beneficio como en contra. El efecto siempre va a ser más débil en un clase C1 que en un clase C6, que es donde el efecto va a alcanzar su máximo exponente. Todo Wormhole Space tiene una o dos estáticas. ¿Pero qué son las estáticas? Llamamos estática, o en inglés chain, a las conexiones permanentes del sistema. Con permanentes quiero decir que cuando se colapsa un wormhole de este Wormhole Space, siempre que sea el estático, va a salir otro del mismo tipo en el sistema. Es decir, si nosotros vivimos, por ejemplo, en un C1 que tiene estática a Highsec, cuando ese wormhole que da a Highsec se cierre, va a salir otro wormhole a Highsec. No va a dar al mismo sistema de Highsec, pero sí va a salir otro wormhole que conecte a un Highsec aleatoriamente. Estas estáticas siempre van a estar en el wormhole. Según en qué wormhole estemos, tendremos estático a otros Wormhole Space, tendremos estático a espacio conocido, ya sea Highsec, Lowsec o Nullsec, pero esto no implica que no podamos tener otras conexiones. Las estáticas siempre van a estar ahí, pero siempre nos van a poder salir otras conexiones que nosotros no vamos a poder controlar, pero sí que vamos a poder rolear, como hablé antes. Nosotros podemos cerrar todas las entradas exceptuando las entradas estáticas, ya que cuando nosotros roleemos y obliguemos a cerrarse una estática, automáticamente va a salir otra estática. Otra cosa que quiero que quede clara es que las estáticas no solo implican la dirección a la que va a ir esa estática, es decir, si nosotros estamos en un wormhole que tiene una estática a Highsec, siempre nos va a salir a Highsec, pero esa estática va a tener un código como el que vimos antes. Por ejemplo, nosotros podemos vivir en un C2 que tenga estática a un wormhole de tipo D845, que como os dije, se puede buscar en la web a ver hacia dónde da. Este wormhole siempre va a dar a Highsec, porque este código implica que esa salida va a dar a Highsec.
Pero no solo eso, su masa, su tiempo máximo, su tamaño, siempre van a ir reflejadas por este código D845. Si este tipo de Warhol solo va a dejar entrar hasta fragatas, cada vez que lo cerremos, no solo va a dar siempre a HiSec, sino que siempre su límite de tamaño para entrar va a ser de fragata. Si esta estática, su tiempo máximo de vida es de 16 horas, siempre que lo cerremos, esta estática va a dar siempre a HiSec, siempre va a ser de tamaño de fragata y siempre va a tener 16 horas. Quiero que quede muy claro porque hay gente que piensa que solo es el destino, pero no, la estática se conforma por el código del propio Warhol y de todas sus características. Para finalizar, quería hablaros de otro tipo de Warhol Space que hay. Se llaman Warhol Space Shattered. Estos sistemas son especiales ya que no tienen lunas, por lo que no podemos poner una POS. Sus planetas no se pueden usar para sacar recursos y tampoco podremos poner una citadel. Pero como ya he dicho en varias ocasiones, cuanta más dificultad, será más beneficio. Estos sistemas tienen muchas más anomalías y signaturas de lo normal y pueden tener sitios de combates de diferentes clases de Warhol a la vez. Por ejemplo, un Warhol Shattered de clase C13 va a tener sites tanto de C1 como de C2 como de C3. Estos Warhols pueden tener efectos igual que el resto, igual que tienen muchas conexiones. Pueden tener varias salidas a high, varias a low, a null, incluso varias a otros Warhol. Tienen un ORE que es mucho mejor que el resto de Warhols. Hay varios Shattered que tienen una historia de lore relacionada con los Sansa. En uno se puede ver incluso un supercarrier roto. Hay otro sistema cuya soberanía, por ejemplo, es de los Sansa y tiene unos sites específicos de ellos. La desventaja que tienen este tipo de Warhols es que como tienen tantas conexiones están muy frecuentados, tanto por gente que busca sacar dinero como por piratas que buscan nuevas víctimas. Así que si encontráis uno de estos Warhol Shattered, andaros con mucho cuidado y no os separéis de vuestro directional scan.